En una húmeda tarde de mediados de agosto de 2008, en el corazón de Atlanta, Georgia, ocurrió una tragedia que conmocionaría a la comunidad local y destrozaría a una familia. Los Thompson residían en un barrio adinerado famoso por sus casas señoriales, calles arboladas y un fuerte sentido de comunidad. Fue en una de estas imponentes residencias donde las complejas vidas de William Bill Thompson, su esposa Vanessa y su hijastro Arias Johnson convergieron de maneras impredecibles. William Bill Thompson, a sus 56 años, era un hombre que parecía haber alcanzado el sueño americano. Nacido y criado en Atlanta, Bill era el menor de 3 hermanos en una familia de clase trabajadora. Desde pequeño demostró una mente aguda y una sólida ética de trabajo, cualidades que posteriormente definirían su éxito. Tras de la preparatoria en 1970, Bill asistió a la Universidad Estatal de Georgia, donde se licenció en Administración de Empresas. Su carrera comenzó en el sector minorista, pero rápidamente ascendió profesionalmente, hasta fundar su propia cadena de ferreterías, Thompson's Tools and More. Las tiendas se convirtieron en un referente en la comunidad, conocidas por su excelente servicio al cliente y su amplia selección de productos. Para el año 2000, Bill había expandido su negocio a 10 sucursales en Georgia, lo que le valió la reputación de ser un hombre de negocios astuto y generoso. Bill era una figura carismática e influyente en Atlanta. Participaba activamente en organizaciones benéficas locales, organizando con frecuencia eventos para recaudar fondos y donando a diversas causas. Su cálida sonrisa y su actitud accesible lo convirtieron en una figura querida en la comunidad. A pesar de su éxito, Bill mantuvo los pies en la tierra, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, tras su fachada de éxito se escondía un hombre que lidiaba con una profunda confusión interior, una lucha que pocos conocían. Vanessa Thompson, la esposa de Bill, de 54 años, era una mujer de gracia y compasión. Originaria de Savannah, Georgia, Vanessa creció en una familia numerosa y unida, donde aprendió el valor de la educación y el servicio comunitario. Tras graduarse de Spelman College en 1976 con un título en educación, Vanessa regresó a Savannah, donde comenzó su carrera como profesora de secundaria. Su dedicación a sus alumnos era inigualable. Vanessa era conocida por su carácter cariñoso y siempre se esforzaba al máximo para asegurar el éxito de sus alumnos. Enseñó inglés en una escuela secundaria local durante más de 2 décadas. Antes de conocer a Bill, su cálida personalidad y su genuino interés por los demás le valieron el respeto y la admiración de sus colegas y alumnos. En 2001, Vanessa asistió a un evento benéfico en Savannah, donde conoció a Bill. Ambos participaban en iniciativas filantrópicas locales, y su pasión compartida por contribuir a la comunidad los unió. Vanessa quedó cautivada por el encanto de Bill y su compromiso de marcar la diferencia. Tras un romance apasionado, la pareja se casó en 2002. Vanessa se mudó a Atlanta para comenzar una nueva vida con Bill en Darius. Bill asumió su rol de padrastro con entusiasmo. A pesar de no tener hijos propios, estaba ansioso por asumir la responsabilidad de criar a Darius. Al principio, Darius se mostraba reservado y cauteloso con Bill, inseguro sobre este nuevo hombre en su vida. Sin embargo, el apoyo constante de Bill y su genuino interés en el bienestar de Darius finalmente derribaron esas barreras. Bill se convirtió no solo en un padrastro, sino también en un mentor y amigo para Darius, ayudándolo con sus estudios y fomentando sus intereses. Su familia ensamblada prosperó, y para el mundo exterior, parecían ser la imagen perfecta de la felicidad y el éxito. Darius Johnson, el hijo de 21 años de Vanessa, fruto de su anterior matrimonio, era un joven con un gran potencial. Nacido en Savannah en 1987, Darius siempre fue un niño brillante y curioso. Sus primeros años estuvieron marcados por una relación tensa con su padre biológico, quien abandonó a la familia cuando Darius tenía tan solo 5 años. Esto dejó un vacío en su vida, que solo se llenó con la llegada de Bill. Darius destacó académicamente, especialmente en matemáticas y ciencias. Su inteligencia natural y creatividad lo distinguieron de sus compañeros. En la preparatoria, desarrolló una pasión por la ingeniería, lo que lo llevó a estudiar ingeniería mecánica en Georgia Tech. Sus profesores solían destacar su pensamiento innovador y su capacidad para resolver problemas complejos con facilidad. Pero Darius no solo era conocido por sus logros académicos, también era un atleta talentoso. Tras unirse al equipo de lucha libre en la preparatoria, su dedicación al deporte dio sus frutos, ya que rápidamente se convirtió en uno de los mejores luchadores de su división. Incluso en la universidad, Darius continuó luchando, recibiendo varios elogios y convirtiéndose en un miembro muy respetado de su equipo. Su complexión atlética era un testimonio de los años de entrenamiento y disciplina que había dedicado a este deporte. A pesar de sus logros, Darius se mantuvo humilde y bondadoso. Era cercano a su madre, a quien a menudo buscaba consejo y orientación. El vínculo entre Darius y Bill se fortaleció con los años, y Bill guió a Darius no solo en sus estudios,
sino también en la vida. Para el mundo exterior de Ries Poresia, tenerlo todo en un futuro prometedor, una familia que lo apoyaba y una mente brillante. Pero en el fondo, la dinámica dentro de la familia Thompson era mucho más compleja de lo que parecía en la trayectoria de Bill Thompson hacia la edad adulta. No estuvo exenta de complejidades. En su adolescencia experimentó un intenso periodo de confusión y curiosidad sobre su sexualidad. Al crecer en Atlanta a finales de los años 60 y principios de los 70, las expectativas sociales eran rígidas y había poco margen para explorar fuera de lo normal. Sin embargo, a pesar de ello, Bill se sintió atraído por otros chicos de una manera que no podía comprender ni reconocer abiertamente a los 17 años. Durante el verano previo a su último año de instituto, Bill tuvo su único encuentro sexual con otro chico. La experiencia lo dejó a la vez eufórico y aterrorizado. El chico era un amigo íntimo, alguien en quien Bill confiaba ciegamente, lo que hizo que la traición a sus propias emociones se sintiera aún más profunda. Habían compartido un momento de intensa conexión, algo que iba más allá de lo físico, pero que estaba cargado de una sensación de peligro y vergüenza. Al terminar, ambos juraron no volver a hablar de ello, y Bill enterró el recuerdo en lo más profundo de sí mismo, jurando no dejar que esos sentimientos resurgieran jamás durante años. Bill logró reprimir esta faceta de sí mismo. Se dedicó por completo a sus estudios y posteriormente a su carrera, centrándose en la vida que se suponía que debía llevar una vida que incluía un negocio exitoso, una esposa hermosa y, con el tiempo, una familia. La vergüenza y el miedo que acompañaron su encuentro adolescente lo mantuvieron firme en este camino. Se convenció de que había sido una fase, un lapsus momentáneo. Construyó una vida que, a primera vista, era la personificación del éxito tradicional y dejó a un lado cualquier duda persistente, empero con el paso del tiempo, esos sentimientos reprimidos volvieron a aflorar. Para 2005 Bill estaba en la cima de su carrera. Había expandido su ferretería por todo Georgia, labrándose un hombre como un hombre de negocios astuto y respetado. Sin embargo, a medida que su éxito se hacía más evidente, su fachada cuidadosamente construida se agrietaba. En situaciones sociales con amigos y colegas, Bill se sentía cada vez más atraído por ellos, de una forma que ya no podía ignorar. Empezó de forma bastante inocente, una mirada fija, un apretón de manos que se prolongó. Pero estas pequeñas señales bastaron para despertar deseos que habían permanecido latentes durante décadas antes. Sentimientos perturbaban profundamente a Bill. No podía reconciliar al hombre en el que tanto se había esforzado por convertirse, con los deseos que ahora afloraban a la superficie. La culpa lo agobiaba, pero también la emoción. Estaba atrapado en un peligroso ciclo de vergüenza y euforia, que se alimentaban mutuamente, y lo impulsaban a explorar estos impulsos reprimidos durante tanto tiempo. En secreto, Bill comenzó a buscar oportunidades para conocer a otros hombres, usando sus viajes de negocios como tapadera en ciudades lejanas donde nadie lo conocía a él ni a su reputación. Se permitió dar rienda suelta a las fantasías que había ocultado durante tanto tiempo. Frecuentaba bares y clubes conocidos por su discretion, lugares donde podía conocer hombres como él, viviendo una doble vida. Estos encuentros eran emocionantes y aterradores a partes iguales. Bill sabía que lo estaba arriesgando todo: su matrimonio, su carrera, su imagen cuidadosamente cuidada, pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Cuanto más se entregaba a estas secreciones, más difícil le resultaba mantener la ilusión del marido perfecto. Empezó a sentir un creciente desapego de Vanessa. Su otrora estrecha relación con ella ahora se veía tensa por el peso de sus secretos. Se odiaba a sí mismo por traicionarla, por traicionar la vida que habían construido juntos, pero el deseo era demasiado abrumador para ignorarlo. La situación alcanzó un nuevo nivel de complejidad cuando De Ríos, el hijo de Vanessa de un matrimonio anterior, comenzó. Al acercarse Darius a sus 20 y pocos, Bill notó la transformación del joven en un adulto seguro y atractivo. La complexión atlética de Darius, perfeccionada durante años de lucha libre, no hacía más que aumentar su atractivo. Bill se sentía cada vez más cautivado por De Ríos, de maneras que lo dejaban horrorizado y fascinado a la vez. La presencia del joven despertaba en él sentimientos que nunca esperó que resurgieran, y mucho menos en este contexto. El conflicto interno que enfrentaba Bill era ahora más intenso que nunca. No solo luchaba con su renovada atracción por los hombres, sino también con los sentimientos inapropiados y peligrosos que albergaba por su hijastro. Los intentos de Bill por reprimir estos deseos solo parecían intensificarlos. Cuanto más intentaba distanciarse emocional y mentalmente de De Ríos, más se sentía atraído por él. Cada interacción, cada conversación informal o comida compartida, se convertía en un campo minado de anhelo y culpa reprimidos.
Belle era plenamente consciente de lo inapropiados de sus sentimientos, pero no podía evitar que su mirada se detuviera demasiado tiempo en Darius, ni que su corazón se acelerara cuando estaban solos. Para lidiar con estas emociones abrumadoras, Bill comenzó a distanciarse aún más de Vanessa, sumergiéndose aún más en sus negocios y sus asuntos clandestinos. Se convenció de que su matrimonio seguía siendo sólido, de que podía mantener su doble vida oculta a todos, especialmente a su familia. Racionalizó que estos encuentros secretos con otros hombres eran una forma de saciar sus deseos sin poner en peligro su matrimonio ni la complicada y frágil relación que tenía con Darius. Sin embargo, cuanto más se entregaba a estos encuentros ilícitos, más se desconectaba de la persona que una vez fue. El mundo cuidadosamente construido de Belle comenzaba a derrumbarse bajo el peso de su propio engaño. La culpa que sentía por engañar a Vanessa era inmensa, pero la culpa por sus sentimientos hacia Darius era insoportable. Vivía una vida dividida entre dos mundos, en uno seguro, respetable y esperado, y otro peligroso, emocionante y prohibido. La vida secreta de Belle creó un abismo creciente en su interior, uno que amenazaba con engullir todo lo que tanto había trabajado por construir. Su deseo por Darius era una bomba de relojería, una que sabía que podía explotar en cualquier momento y destruir no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. Pero a pesar del riesgo, Bill no pudo evitar sumergirse aún más en esta parte oscura y peligrosa de sí mismo. Era como si el simple hecho de reprimir sus deseos los hiciera más fuertes, y él era incapaz de detenerlo. A medida que Darius seguía creciendo, los sentimientos de Bill por él se volvían innegables. Cada vez más complejo, se vio atrapado en una red que él mismo había creado, donde cada decisión parecía estrechar aún más los hilos que lo rodeaban. En los años posteriores a su ingreso a la universidad, Darius Johnson comenzó a navegar por un complejo panorama de emociones y deseos, despertando una faceta de sí mismo que había permanecido latente durante mucho tiempo. Su viaje de autodescubrimiento dio un giro significativo al unirse al equipo de lucha libre de Georgia Tech, una decisión que moldearía sus experiencias de maneras que nunca imaginó. La lucha libre se convirtió en una pasión para Darius, no solo por su naturaleza competitiva, sino también por la camaradería que fomentaba entre los miembros del equipo. Apreciaba la fisicalidad de la lucha libre, la forma en que su cuerpo se relacionaba con los demás en un deporte que exigía tanto fuerza como estrategia. Mientras forcejeaba con sus oponentes en el tatami, se percató cada vez más de las sensaciones táctiles y el contacto cercano inherentes al deporte. Fue en esos momentos que Darius empezó a sentir una emoción desconocida al rozar su piel con la de sus compañeros, despertando un destello de deseo que antes no había reconocido. En el vestuario, el ambiente estaba cargado de una mezcla de testosterona y amistad. Mientras Darius se duchaba junto a sus compañeros, no pudo evitar lanzar miradas furtivas a los demás, deteniéndose un poco más de lo previsto. Sintió una oleada de emoción acompañada de una pizca de culpa al reconocer una atracción que antes había reprimido. Darse cuenta de que se sentía atraído por sus compañeros masculinos creó un torbellino de confusión en su interior, desafiando las ideas convencionales con las que había crecido y su identidad como hombre heterosexual. Darius a menudo se perdía en sus pensamientos, lidiando con sus sentimientos mientras interactuaba con sus amigos. Disfrutaba de la camaradería del equipo y apreciaba los lazos que forjaba, pero no podía dejar de ser consciente de su atracción por ciertos chicos. A pesar de los destellos de atracción y curiosidad, no había actuado según estos sentimientos hasta su relación con Bill. Nunca había cruzado esa línea, manteniendo una actitud de cautela mientras navegaba por las complejidades de su incipiente sexo. A medida que Darius crecía, su admiración por Bill se profundizó de maneras inesperadas. Lo que comenzó como el respeto de un hijo por su padrastro, se transformó gradualmente en algo más complejo. Bill siempre había sido una presencia constante en la vida de Darius, ofreciéndole orientación, apoyo y un ejemplo de lo que significaba ser un hombre fuerte y exitoso. Esta conexión, combinada con los problemas no resueltos en la relación de Darius con su padre biológico, dio lugar a un vínculo único entre ambos. Bill, por su parte, se vio sorprendido por sus crecientes sentimientos por Darius. Siempre se había considerado un hombre tradicional, dedicado a su familia y a su rol de esposo y padrastro. Sin embargo, sus luchas pasadas con deseos reprimidos comenzaron a resurgir, y se encontró. Me sentí cada vez más atraída por Darius. La atracción no era solo física, sino profundamente emocional, arraigada en la estrecha relación que habíamos desarrollado a lo largo de los años. El punto de inflexión llegó cuando Darius tenía 20 y pocos años, en transición de la adolescencia a la edad adulta a medida que se volvía más seguro e independiente. La dinámica entre él y Bill comenzó a cambiar en Darius.
Empezó a ver a Bill no solo como una figura paterna, sino como un hombre con sus propias vulnerabilidades y complejidades. Esta comprensión le provocó una mezcla de confusión y curiosidad, lo que con el tiempo derivó en un afecto más profundo. La relación tomó un giro secreto y romántico, marcado por miradas furtivas, caricias prolongadas y palabras tácitas que comunicaban mucho más de lo que se atrevían a decir en voz alta. Ambos hombres eran conscientes de la naturaleza prohibida de su conexión, y la culpa los agobiaba profundamente. Sin embargo, la intensidad de sus emociones les impedía simplemente alejarse. La lucha interna de Bill se complicó aún más por el hecho de que su atracción por los hombres no se limitaba a Darius. Incluso a medida que se acercaba más a su hijastro, Bill seguía buscando encuentros secretos con otros hombres, algo que Darius desconocía. Estos encuentros clandestinos le permitían a Bill explorar los deseos que había ocultado durante tanto tiempo, pero también lo dejaban con una sensación de mayor conflicto que nunca. En Darius, ajeno a las otras aventuras de Bill, seguía concentrado en su relación. Se vio atrapado en un torbellino de emociones, culpa, amor y miedo, todo intensificado por el secreto de su vínculo. El hecho de que su relación fuera prohibida solo aumentó su intensidad, creando una poderosa conexión que ninguno de los dos podía romper fácilmente. A medida que su relación se profundizaba, la apuesta se hacía más grande. El miedo de Bill a perder todo por lo que había trabajado, su familia, su reputación, su negocio, chocaba con su necesidad de explorar esa parte de sí mismo que había mantenido oculta durante tanto tiempo. La dualidad de su vida se volvió más difícil de manejar, y las grietas en su fachada comenzaron a aparecer. En Darius también luchaba con sus propias emociones contradictorias. Amaba profundamente a su madre, y sabía que su relación la devastaría si alguna vez se enteraba. Al mismo tiempo, no podía negar sus sentimientos por Bill, que se habían intensificado cada día. El peso del secreto que compartían comenzó a afectarlo, dejándolo dividido entre su amor por Bill y su lealtad a Vanessa. Su situación se complicó aún más por el hecho de que vivían bajo el mismo techo. La constante proximidad dificultaba mantener la fachada de una familia normal, y la tensión entre ellos se hizo palpable. Debían tener cuidado de no dejarse llevar por las emociones, sobre todo delante de Vanessa, quien cada vez sospechaba más de los cambios en su comportamiento. Con el paso del tiempo, la relación secreta entre Bill y Darius empezó a pesarles mucho a ambos. La emoción inicial dio paso a una culpa y un miedo abrumadores. Darius, antes cercano a su madre, se sintió desgarrado por su traición y empezó a distanciarse de ella, incapaz de afrontar la verdad de lo que estaba haciendo. Bill, igualmente conflictuado, luchaba con su amor por Vanessa y las intensas emociones que sentía por Darius. Esta agitación interior lo volvía cada vez más ansioso e irritable. Vanessa notó los cambios en su comportamiento, los silencios incómodos, las respuestas evasivas y la creciente tensión en el hogar. Su sospecha aumentó, aunque no pudo determinar la causa exacta. El hogar, antes cálido y amoroso, se volvió frío, lleno de inquietud. Las aventuras clandestinas de Bill con otros hombres aumentaron la tensión, profundizando su culpa y confusión. La presión de vivir una doble vida le pasó factura, llevándolo a noches de insomnio y preocupación constante. Darius Tamby Owen estaba consumido por el temor de que su secreto fuera descubierto, lo que afectaría sus estudios y relaciones. El 17 de agosto de 2008 era un día cálido y húmedo en Atlanta. Vanessa había pasado la mañana en el trabajo, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un giro trágico. Al regresar a casa a primera hora de la tarde, notó un silencio inusual. Bill, que tenía el día libre, debería haber estado en casa. Lo llamó, pero solo escuchó el silencio. Preocupada, comenzó a registrar la casa. Al bajar al sótano donde Bill solía trabajar, la esperaba una visión terrible. Bill yacía boca abajo en un charco de sangre. Presa del pánico, Vanessa corrió hacia él tratando de comprender qué había sucedido. Era evidente que llevaba muerto varias horas. Sus gritos de desesperación llamaron la atención de su vecino Tom Henderson, quien acudió a ayudarlo. Tom llamó rápidamente a la policía y en cuestión de minutos su calle, antes tranquila, se llenó del sonido de las sirenas en los agentes. Aseguraron la escena del crimen mientras los paramédicos confirmaban el fallecimiento de Bill. El detective John Richards, un investigador experimentado, se hizo cargo de la escena mientras los agentes interrogaban a Vanessa y Tom. El detective comenzó a reconstruir los hechos. Vanessa, conmocionada, les contó a la policía cómo había sido su día y cómo había encontrado el cuerpo de Bill. Tom explicó que la había oído gritar y corrió a buscarla junto al cuerpo de Bill. El detective Richards notó señales de forcejeo en el sótano,
pero no encontró evidencia inmediata de que hubieran forzado la entrada en dadas las circunstancias. Vanessa fue llevada a la comisaría para un interrogatorio más exhaustivo. A pesar de su estado emocional, presentó una coartada consistente afirmando que había estado trabajando toda la mañana. La policía corroboró su versión comprobando la ubicación de su teléfono móvil y confirmando su paradero. Con su coartada confirmada, Vanessa fue puesta en libertad, pero la investigación estaba lejos de terminar. Los detectives examinaron los registros telefónicos de Bill y encontraron una llamada realizada esa mañana a su socio Robert Mitchell. Mitchell fue llevado a interrogatorio y admitió haber visitado a Bell esa mañana para hablar de negocios, pero insistió en que se había marchado poco después. Su coartada era débil, y la policía decidió tomar una muestra de ADN y mantenerlo como sospechoso, considerando posibles motivos económicos. A medida que avanzaba la investigación, la policía indagó más en la vida privada de Bell. Sorprendió descubrir una serie de mensajes e interacciones en redes sociales que indicaban que Bell tenía múltiples relaciones secretas con otros hombres. Aún más impactante fue la revelación de que una de estas relaciones involucraba a su hijastro Darius. Llevaron a Darius para interrogarlo. Ante las pruebas de su relación con Bill, Darius admitió a regañadientes el romance, pero negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Bill. Su coartada era dudosa, y ante la creciente evidencia, Darius se convirtió en el principal sospechoso durante un registro exhaustivo del sótano. La policía descubrió cámaras de vigilancia ocultas. Las imágenes revelaron una secuencia de hechos inquietante. Esa mañana, Robert Mitchell efectivamente había visitado a Bell y tuvieron una acalorada discusión antes de que él se marchara. 2 horas después, Darius entró en el sótano y se desató una acalorada discusión tras descubrir la infidelidad de Bill con otros hombres. La discusión derivó en violencia, y Darius atacó mortalmente a Bill antes de marcharse. Ante la evidencia innegable, Darius se derrumbó y confesó el crimen. Afirmó que fue un acto de ira, un momento de locura, impulsado por la traición y el dolor. Vanessa, al escuchar la verdad, quedó devastada, incapaz de reconciliar la realidad con la familia que creía conocer. Ante la evidencia innegable de las grabaciones de vigilancia, Darius ya no pudo negar su participación. Se derrumbó y confesó el crimen, explicando que fue un acto de rabia y traición incontrolables. Las emociones abrumadoras del momento lo habían llevado a cometer lo impensable. El juicio tuvo lugar. El 10 de noviembre de 2008, Darius se declaró culpable de homicidio involuntario, alegando angustia emocional y pérdida de control como atenuantes. La sala del tribunal se llenó de tensión, mientras tanto la fiscalía como la defensa presentaban sus argumentos. El juez, considerando las circunstancias, condenó a Darius a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. La sentencia marcó el final de un capítulo trágico para la familia Thompson. Vanessa tuvo que reconstruir su vida destrozada, lidiando con la pérdida de su esposo y el encarcelamiento de su hijo. La comunidad, antes unida, quedó en shock, luchando por asimilar los oscuros secretos que se habían ocultado entre ellos.